Buenos días, mi nombre es Alicia Rodríguez Plas, soy una reumatóloga. Actualmente trabajo en una práctica privada en Fresno, California. Anteriormente me hice la carrera de medicina en España, hice la tesis también en España y la especialidad inicialmente en reumatología en Barcelona. Me trasladé a Estados Unidos para hacer investigación en laboratorio durante varios años y más tarde me decidí a practicar medicina también en Estados Unidos y tuve que repetir el fellowship que lo hice en Boston University y la especialidad, residencia de medicina interna que la hice en Leahy Clinic en Massachusetts. Desde que acabé el entrenamiento de la medicina en los Estados Unidos en el 2018 he trabajado en la Universidad de Arizona, donde creé uno de los y codirigí uno de los centros de excelencia de investigación y tratamiento de la esclerodermia con mis compañeros en el departamento de pulmonar de la Universidad de Arizona. Luego trabajé 3 años en la Clínica Mayo en Arizona, donde fui el investigador principal de un ensayo clínico en esclerodermia. Y en los últimos 2 años he trabajado en Fresno, primero en la Universidad de California en San Francisco, en Fresno, donde fui la jefa de la división de reumatología, y en el último año me uní a la práctica privada en Fresno. En primer lugar, me gustaría agradecer a la esclerodermia, a la Fundación Nacional de Esclerodermia, la oportunidad de estar aquí con ustedes esta mañana y hablarles, presentarles sobre los pulmones y la esclerodermia. No tengo ningún conflicto de interés. Un gran número de pacientes con esclerodermia tienen afectación pulmonar. Es la causa principal de muerte e incapacidad en estos pacientes. Saber si un paciente tiene afectación pulmonar y el grado, la severidad de la afectación pulmonar, así como la progresión, es muy importante para tomar decisiones sobre el tratamiento global de ese paciente. Y hay que remarcar también aquí que se da en pacientes con enfermedad tanto limitada. Solo recordarles que hay dos tipos de enfermedad sistémica, enfermedad sistémica, esclerosis sistémica o esclerodermia. Uno es la limitada, en lo que la afectación de la piel se da solo en zonas distantes a las rodillas y distantes a los codos. En los pacientes con enfermedad difusa, esclerosis sistémica difusa, la afectación de la piel, como su nombre indica, es difusa y puede afectar el tronco, el abdomen y la parte proximal de las piernas. La afectación de la cara se puede producir en los dos tipos de esclerodermia. El saber si un paciente tiene enfermedad difusa o limitada nos ayuda a decidir el mejor tratamiento para esos pacientes y también para decidir de qué estar más pendiente, porque las complicaciones respecto a los órganos internos son un poco diferentes. Los pacientes con enfermedad limitada tienden a tener más riesgo de tener enfermedad pulmonar, hipertensión pulmonar, y los pacientes con enfermedad difusa tienen más riesgo de tener fibrosis pulmonar. Hay muchas diferentes manifestaciones pulmonares en pacientes con esclerodermia, incluyendo el derrame pleural, el engrosamiento pleural difuso, el dolor torácico pleurítico, que puede afectar hasta un 40% de los pacientes a lo largo del curso de la enfermedad. Pero las dos enfermedades más características que afectan al pulmón son la enfermedad pulmonar intersticial y la hipertensión pulmonar. Me voy a centrar en estas para el resto de la presentación. Empezando por la enfermedad pulmonar intersticial. Es la principal causa de muerte en los pacientes con esclerodermia, incluso a día de hoy. Se estima que la mortalidad a los 10 años es de hasta el 40%. Usualmente se presenta en los primeros 5 años desde el inicio de los síntomas de esclerodermia. Consideramos que el inicio de la esclerodermia es cuando el paciente presenta con el primer síntoma, que no es el fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud puede estar presente, y en muchos pacientes está presente durante años antes del inicio de la esclerodermia, pero cuando el paciente presenta con el primer síntoma más específico de esclerodermia, que usualmente es en los pacientes que tienen afectación cutánea, suele ser cambios en la piel de las manos y de los dedos, se produce rigidez, se produce engrosamiento, a veces tienen como edema en las manos en las fases iniciales. Este es el momento en el que consideramos que empieza la esclerodermia o los síntomas de esclerodermia,
Y esto es muy importante para decidir cuándo incluir a un paciente que quiere participar en un ensayo clínico en dicho ensayo. Casi nunca se diagnostica o casi nunca empieza en los estadios finales de la enfermedad, puede pasar en algunos casos, pero es raro ver inicio de enfermedad pulmonar intersticial cuando el paciente tiene esclerodermia durante más de 15 años. Es más frecuente en pacientes africanos americanos, en aquellos con enfermedad difusa y en los que tienen anticuerpos antitopoisomerasa o anti-SCL70. El 80% de los pacientes con esclerodermia tienen enfermedad pulmonar intersticial en un escáner de alta resolución del pulmón, pero solo el 30% aproximadamente tienen manifestaciones, tienen síntomas de dicha enfermedad. En cuanto a la patogenia o los mecanismos que llevan al daño pulmonar en los pacientes con esclerodermia, que se conoce como enfermedad pulmonar intersticial, se piensa que hay un factor desencadenante, algún tipo de daño que no sabemos cuál es todavía, que afecta al pulmón. Una vez que ese irritante ha afectado al pulmón, lo ha irritado, se produce daño, reacción de diferentes células de ese pulmón. Las células endoteliales de los vasos sanguíneos del pulmón se activan, las células epiteliales en los alveolos. Los alveolos son los pequeños sacos que hay al final de las vías respiratorias finas, al final de las más pequeñas vías respiratorias, que es donde se intercambian los gases. En los alveolos es donde el oxígeno entra en el cuerpo, en el pulmón, y de ahí pasa a la sangre, y donde los gases tóxicos, el monóxido de carbono, el CO2, salen del pulmón del organismo y se eliminan. Y también las células inflamatorias se activan. Todas estas diferentes tipos de células producen mediadores de la inflamación, producen lo que se llama citocinas, que son moléculas secretadas por las células que activan o que irritan a unos fibroblastos, unas células que también hay en el pulmón, y estos fibroblastos se diferencian, se convierten en unas células un poco modificadas que se conocen como miofibroblastos, y estos miofibroblastos son los que acaban produciendo la fibrosis, que es un tejido cicatricial que hace que el pulmón pierda su elasticidad y se vuelva rígido y dificulte el intercambio venoso de los gases. Hay cambios en el pulmón que se observan en los pacientes con esclerodermia, puede afectar el tejido pulmonar y los vasos sanguíneos de los pulmones, causa un defecto de tipo ventilatorio restrictivo, es como si los pulmones fueran pequeños debido a un proceso de inflamación en esos sacos donde hay el intercambio gaseoso en los alveolos. Puede producir fibrosis pulmonar, que se conoce como alveolitis fibrosante, que interfiere con el intercambio de gases, hace que sea más difícil expulsar los gases que son tóxicos y más difícil conseguir el oxígeno, y esto produce los síntomas que explicaré a continuación. Los síntomas de la esclerodermia incluyen la dificultad para respirar o disnea, la tos, normalmente es una tos seca más que productiva, y el cansancio. Hay claves que podemos encontrar en el examen físico. Cuando auscultamos a un paciente, muchas veces oímos crujidos tipo velcro. En la auscultación, en las fases iniciales, se afectan las bases de los pulmones, los oímos en la parte de abajo del pulmón. En fases más avanzadas se pueden oír en todo el pulmón y se extienden a los campos superiores. Siempre buscamos que el paciente tenga manifestaciones cutáneas de la esclerodermia, porque así confirmamos que la fibrosis pulmonar está relacionada con la esclerodermia. Y desafortunadamente el examen físico y la radiografía de tórax no detectan las fases precoces de afectación pulmonar en estos pacientes. Por lo tanto, para el diagnóstico, aunque hacemos la auscultación pulmonar y la exploración física, necesitamos pruebas de apoyo y utilizamos las pruebas de función pulmonar, que es cuando el paciente se mete en una cámara y sopla a través de un tubo, y estas pruebas son sensibles y fiables para evaluar la función pulmonar. Necesitamos tres pruebas específicas en estas pruebas globales. Una es la espirometría, y en ella nos fijamos sobre todo en la capacidad vital forzada, que es la capacidad que tiene el paciente de expirar todo lo más rápidamente posible todo el gas que tiene en sus pulmones después de haber hecho una inhalación profunda, lo más profunda que puede. Este es uno de los parámetros más importantes para los pacientes, en los que nos fijamos en los pacientes con enfermedad intersticial pulmonar. Los valores pulmonares son también importantes, normalmente están reducidos, lo que refuerza el diagnóstico de un patrón restrictivo.
Y la capacidad de difusión del CO, del monóxido de carbono, es muy importante también porque refleja la función del alveolo, la función de barrera de intercambio gaseoso en los alveolos. El TAC de alta resolución del pulmón puede detectar la fibrosis precoz y la inflamación y se ha convertido en una de las pruebas más importantes para evaluar el progreso y para el diagnóstico de esta enfermedad. El lavado broncoalveolar puede definir la actividad de la enfermedad y se hace mediante una broncoscopia. La biopsia del pulmón, que solíamos necesitarla mucho en el pasado, desde que tenemos el TAC de alta resolución, la verdad es que prácticamente no se necesita para el diagnóstico. El cribaje de la enfermedad pulmonar intersticial, el cribaje o screening, se recomienda a todos los pacientes con esclerodermia. Siempre en cada visita les tenemos que preguntar si tienen síntomas respiratorios, si los tenían ya antes, si ha empeorado. La auscultación pulmonar es muy importante para evaluar la presencia de crujidos, aunque puede no detectarlos en fases precoces. Las pruebas de función pulmonar, el escáner de alta resolución del pulmón. Todas estas pruebas se necesitan hacer los pacientes con esclerodermia. Yo lo suelo hacer en la primera visita, en el momento de verlos, y luego una vez al año repito las pruebas de función pulmonar como explicaré más adelante, la ecografía. El TAC de pulmón, debido a la radiación, no lo repito a menos que haya síntomas nuevos, tanto en la clínica como en la exploración física. Y en casos en los que la dificultad respiratoria siga pero no se puede explicar por enfermedad pulmonar intersticial, se recomienda hacer screening o cribaje o evaluación por posible hipertensión pulmonar en estos pacientes. Hay criterios de tratamiento que nos ayudan a decidir cuando empezamos el tratamiento, porque no todos los pacientes necesitan tratamiento, como explicaré más adelante. La mayoría de los criterios están basados en las pruebas de función pulmonar o en las observaciones por el escáner de alta resolución. También hay algunos criterios clínicos como la desaturación con el ejercicio, cuando baja el oxígeno cuando un paciente hace ejercicio. Okay. It doesn't move. I don't know why. Hay diferentes clases de medicinas que usamos en los pacientes con esta fibrosis pulmonar. No he incluido aquí, pero los que usamos siempre como primera línea para los momentos de descompensación aguda son los esteroides. Algunos de nosotros los consideramos en el grupo de inmunosupresores, pero como no hay totalmente acuerdo en eso, simplemente lo quería mencionar. Todos supongo que saben sobre los esteroides y no quería mencionar más en la presentación, pero son los tratamientos que siempre se usan en el momento de descompensación aguda. Luego están los dos grandes grupos, que son el de inmunosupresores, en los que tenemos la ciclofosfamida, mycophenolato, mofetil, el metotrexato, la azatioprina, tocilizumab y el rituximab, y los antifibróticos, que el único que hay aprobado para esclerodermia actualmente es el nintedanib. La base por la que usamos tratamiento inmunosupresor, la razón detrás de esto es porque se sabe que hay un proceso autoinmune, tanto en la esclerodermia como en la fibrosis pulmonar por esclerodermia, que produce inflamación. Esa inflamación, al mantenerse y a lo largo del tiempo, produce un daño en el pulmón y produce una fibrosis, un tejido cicatricial que produce rigidez mediado por las citocinas, por las moléculas que segregan las células del pulmón que se han irritado y las células inflamatorias. Hay un número limitado de ensayos clínicos controlado con placebo, pero parece que funcionan. Los resultados globales indican que estos tratamientos pueden ayudar. Hay que tener en cuenta que tienen efectos secundarios potenciales y algunos de ellos son bastante severos y preocupantes, así que se reservan para casos graves con enfermedad activa y progresiva. Hay que recordar y tener en cuenta que algunos pacientes con enfermedad leve pueden no necesitar tratamiento y por esto es importante que estos pacientes sean evaluados por especialistas que tengan experiencia y puedan realmente decidir si necesitan tratamiento o no estos pacientes.
También se usan agentes antifibróticos. Esto se basa en el hecho de que se ha observado que hay un exceso de colágeno, de tejido cicatricial en el pulmón. Entonces, las estrategias que se intentan hacer para usar los agentes antifibróticos intentan hacer las siguientes estrategias, que son suprimir directamente los fibroblastos, las células que aumentan el colágeno, inhibir las citocinas que activan estas células y romper el colágeno, el tejido cicatricial, de forma más rápida y promover el remodelamiento de los tejidos y, si se puede, volver a quitar la fibrosis y que todo vuelva a ser elástico como al principio. Quería mencionar los estudios más importantes que se han hecho en la enfermedad intersticial pulmonar y la esclerodermia y que han cambiado la forma en la que tratamos a estos pacientes. El estudio 1 del pulmón se publicó en el 2006. Fue un estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo, en el que se comparó ciclofosfamida oral versus placebo durante un año. Se incluyeron 150 pacientes con enfermedad pulmonar intersticial relacionada con la esclerodermia y se vio que la ciclofosfamida es superior al placebo a los 12 meses, pero el efecto se empieza a desvanecer a los 18 meses y a los 24 meses prácticamente ha desaparecido. Esto se vio en un estudio posterior de seguimiento. Además, la ciclofosfamida tiene efectos secundarios significativos. Puede producir hematuria, leucopenia, neutropenia, cáncer de vejiga y lo usamos con precaución. Sin embargo, en el momento en que hice mi fellowship en reumatología en Boston University, en el 2013 al 2015, prácticamente era el único tratamiento que teníamos disponible y tratamos muchos pacientes con ciclofosfamida en aquel momento. Al año siguiente de acabar mi fellowship, en el 2016, publicaron el estudio 2 del pulmón, que cambió la forma en la que tratamos a estos pacientes. El estudio 2 era un ensayo randomizado doble ciego con un grupo paralelo. Incluyó a 126 pacientes, 63 con micofenolato y 63 con ciclofosfamida. Y el micofenolato a la dosis de 3.000 miligramos al día durante 24 meses se administró a los pacientes, mientras que la ciclofosfamida, porque tiene una toxicidad más elevada y no nos gusta darlo por un tiempo tan prolongado, solo se trató a los pacientes con ciclofosfamida oral por un año y el año siguiente se les trató con placebo. El punto de evaluación primario fue el cambio en la capacidad vital forzada como porcentaje del valor normal predicho en 24 meses. Y se vio que ambos tratamientos tenían una eficacia similar para mejorar la función pulmonar. Sin embargo, el micofenonato demostró ser menos tóxico y mucho mejor tolerado, y este estudio cambió la práctica clínica porque a partir de este estudio evito usar la ciclofosfamida a menos que sea totalmente necesario y la mayoría de mis pacientes empiezan con micofenolato. Y creo que lo mismo pasa a la mayoría de los reumatólogos que tratan pacientes con esclerodermia. En el 2019 se publicó el estudio SENSCIS del Nintedanib. Era un estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo, que incluyó casi 300 pacientes en el grupo del Nintedanib y casi 300 en el grupo de placebo, y se les siguió durante un año. La mitad de estos pacientes aproximadamente tenían escleroderma difusa y también la mitad estaban recibiendo micofenolato al inicio. Se vio que entre los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial asociada con la esclerosis sistémica, la tasa anual de disminución de la capacidad vital forzada fue más baja con Nintedanib que con placebo. La diferencia fue de 41 mililitros al año. No se observó beneficio clínico del Nintedanib para otras manifestaciones y a partir de este estudio la FDA aprobó el Nintedanib para tratar la enfermedad pulmonar intersticial en pacientes con esclerodermia. Hay otro estudio del tocilizumab que se llama el FOCUS-CID y fue un ensayo de fase 3 de esclerodermia difusa, multicéntrico, randomizado, doble ciego y controlado con placebo. Se incluyeron pacientes con enfermedad activa en fase temprana con elevación de los marcadores de inflamación. Aproximadamente el 66% de los pacientes tenían enfermedad pulmonar intersticial al inicio. Se incluyeron 104 pacientes en el grupo del tocilizumab y 106 en el grupo de placebo. Y se hizo el tocilizumab subcutáneo una vez a la semana frente a placebo. La variable primaria fue el cambio en el índice de rigidez cutánea, el Ronan Skin Score, y no se alcanzó.
Sin embargo, se observó que hubo una disminución absoluta de la capacidad vital forzada de al menos el 10% a favor del tocilizumab. Y a raíz de este estudio, la FDA aprobó el uso del tocilizumab en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial con esclerodermia en los Estados Unidos. Aquí en esta diapositiva quería demostrar una comparación de los tres principales estudios en la esclerodermia. La edad media en años y la duración mediana de la enfermedad era un poco más baja en el estudio del tocilizumab, pero por lo demás eran bastante comparables. Quería hablar un poquito del rituximab. Es un medicamento que no está aprobado para la esclerodermia ni para la enfermedad intersticial pulmonar en la esclerodermia, pero ha habido algunos estudios que han demostrado un efecto a favor del rituximab. Hubo un estudio multicéntrico que fue un ensayo abierto comparativo que incluyó 51 pacientes con enfermedad pulmonar intersticial y esclerodermia, 33 estaban con rituximab, 18 estaban con tratamientos convencional, con diferentes tratamientos, y se hizo un seguimiento a 4 años. En este estudio el rituximab tuvo un efecto beneficioso en la función pulmonar y en la fibrosis de la piel. En general, en total ha habido 3 ensayos clínicos randomizados controlados con un total de 90 pacientes, 7 ensayos no randomizados controlados y 5 de estos estudios demostraron mejoría estadísticamente significativa en la capacidad vital forzada. Un metaanálisis de los 3 ensayos clínicos randomizados mostró un efecto positivo del rituximab en la capacidad vital forzada en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial y esclerodermia. Y en general el metaanálisis favorece el uso del rituximab. Sin embargo, el rituximab, aunque ha sido aprobado en Japón, basado en los resultados de un ensayo clínico que se llama DESIRES, que solo se incluyó pacientes japoneses, no ha sido aprobado por la FDA en Estados Unidos, principalmente porque creen que los resultados que se vieron en Japón puede que no sean generalizables a otras poblaciones, pues solo incluyeron pacientes japoneses, y porque cree que no hay suficiente evidencia basada en los limitados datos de los ensayos hechos fuera de Japón. En cuanto a la guía del tratamiento, me gustaría simplemente resumir que en general se recomienda empezar con micofenolato a la dosis de 2.000 o 3.000 miligramos al día, y en los pacientes que no toleran micofenolato, que no responden a él o que tienen enfermedad más grave o que sigue progresando, podemos considerar la ciclofosfamida bien en vía endovenosa o vía oral. Se puede considerar el Nintedanib como terapia añadida a los pacientes con micofenolato o ciclofosfamida, y también se puede utilizar el Nintedanib en la enfermedad pulmonar intersticial avanzada, agresiva o progresiva, cuando falla la inmunosupresión. Y también podemos empezar con Nintedanib en monoterapia en los pacientes de larga evolución en los que no esté recomendado o esté contraindicado el tratamiento inmunosupresor, por ejemplo, si han tenido algún tipo de cáncer. Se considera que podemos considerar el tocilizumab para pacientes con enfermedad precoz, idealmente si tienen los reactantes de fase aguda elevados, como los que se incluyeron en el ensayo clínico, y en aquellos que tienen efectos adversos a los tratamientos anteriores. En algunos casos, off-label, también usamos el rituximab, y hay otros inmunosupresores que también se están usando, que son el metotrexato o la azatioprina. Algunos reumatólogos y algunos médicos en general son reticentes a usar el micofenolato por el posible efecto secundario en el pulmón, pero la mayoría sabemos que no produce enfermedad intersticial pulmonar, puede afectar al pulmón, pero por un mecanismo separado, y en alguna ocasión no nos queda más remedio que usarlo en estos pacientes, y sobre todo si los pacientes tienen un grado significativo de artritis asociada, a veces usamos el metotrexato, pero hacemos un seguimiento muy, muy cercano. Se puede considerar la pirfenidona, que es un antifibrótico aprobado para la enfermedad idiopática pulmonar, aunque no para la enfermedad producida por esclerodermia, pero en algunos casos también off-label se usa. Y si todo esto falla, podemos intentar mirar si hay algún ensayo clínico para que califique el paciente en el que pueda ser incluido. Hay otros tratamientos adicionales que son importantes considerar. Es importante considerar, como por ejemplo el tratamiento del reflujo y la disfagia. Se sabe que el reflujo puede empeorar la enfermedad pulmonar intersticial cuando hay ácido que va al pulmón. Esto puede empeorar la inflamación y la fibrosis. Usamos inhibidores de la bomba de protones como pantoprazol o meprazol. Usamos la famotidina, antagonistas histamínicos, y también modificaciones del estilo de vida son importantes. Elevar la cabecera de la cama, no comer poco antes de ir a dormir,
En algunos pacientes con estrechez del esófago hay que hacer dilataciones esofágicas para disminuir el reflujo y en casos severos se tiene que recurrir a la cirugía. Otras intervenciones que no debemos olvidar: es importante dejar de fumar si los pacientes fuman, vacunar para enfermedades que puedan afectar el pulmón, usar oxígeno en pacientes que tienen bajo nivel de oxígeno, o tanto en reposo como con el ejercicio. Un programa de ejercicio es muy importante y programas de rehabilitación pulmonar pueden aumentar la calidad de vida de estos pacientes. Y también, cuando ya todo falla, hay otros tratamientos que podemos considerar, como el trasplante de células madre o el trasplante pulmonar en casos avanzados. Me gustaría solo dedicar un poco de tiempo al trasplante de células madres. Es una posible opción para algunos pacientes con enfermedad grave. Ninguno de los 3 ensayos clínicos randomizados en los que se hizo trasplante de células madre se diseñaron primariamente para la enfermedad pulmonar intersticial, pero incluyeron pruebas de función pulmonar e imagen, con lo cual se han sacado conclusiones para los pulmones también. Se recomienda solo y se incluyeron solo en los ensayos clínicos pacientes con enfermedad difusa y en fases tempranas de la enfermedad, y pacientes que tenían un pronóstico grave, que se pensaba que la enfermedad tenía grandes posibilidades de avanzar muy rápidamente. Se incluyeron pacientes con afectación de órganos internos con una tasa de supervivencia baja de solo 50% en 5 años. Pocos centros tienen experiencia en este trasplante y esto limita la disponibilidad. Y también hay que tener en cuenta que la toxicidad, incluyendo el riesgo de infecciones y la mortalidad asociada al tratamiento, que se ha estimado que puede ser de hasta el 5 o 10%. También en algunos casos la duración del efecto es temporal y al cabo de entre 2 y 5 años pueden volver los síntomas de esclerodermia. Otro factor limitante es el elevado coste. Muchos seguros no lo cubren. Hay pacientes que lo tienen que pagar ellos individualmente, pero todavía se puede considerar, basados en los resultados de los estudios, en pacientes seleccionados con rápida progresión y con enfermedad severa. Estos son los 3 primeros ensayos, los 3 ensayos clínicos en los que compararon el trasplante de células madre con ciclofosfamida endovenosa. Los números de pacientes fueron variables, solo uno incluyó más de 100 pacientes. En todos se vio mejoría en la capacidad vital forzada, pero no diferencia en la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Unas palabras del trasplante de pulmón. En estadios finales de fibrosis pulmonar es el único tratamiento que puede mejorar los resultados a largo plazo. La disponibilidad de donantes y las comorbilidades limitan su uso. Los resultados son comparables con los resultados en otros pacientes con enfermedades crónicas, que no es esclerodermia, y se reserva solo para pacientes con enfermedad grave o con mal pronóstico. La supervivencia está estimada en un 81% al año y 66% a los 5 años. La supervivencia media es de 5 años. Por lo tanto, con estos resultados se recomienda tener un plan meticuloso y una selección cuidadosa de los pacientes. Hay otro problema con los trasplantes, es que en los pacientes con esclerodermia no queremos dar tratamientos esteroides a altas dosis por el riesgo de desarrollar un problema renal, la crisis de esclerodermia renal, pero muchos pacientes con trasplante pulmonar pueden necesitar tratamientos altos de corticoides durante un tiempo y puede tener problemas renales. Ahora, ya acabando con la enfermedad pulmonar intersticial, vamos a pasar a la hipertensión pulmonar, la esclerodermia. Quería explicar un poco de anatomía. El corazón derecho, la parte derecha del corazón, bombea la sangre a los pulmones para oxigenarla y llevar oxígeno al resto del cuerpo. Este sistema tiene baja presión porque el pulmón y sus vasos ofrecen muy baja resistencia. Sin embargo, si los vasos sanguíneos o el tejido pulmonar se enferman, aumenta la presión circulatoria de forma retrógrada y del pulmón derecho, y esto produce hipertensión pulmonar. En pacientes con esclerodermia a veces se produce fibrosis, rigidez de la arteria pulmonar, que es la que va de la parte derecha del pulmón de la parte derecha del corazón a los pulmones para oxigenar la sangre, y esto produce lo que se llama hipertensión pulmonar arterial. Y también se pueden afectar los pulmones con enfermedad pulmonar intersticial, y esto también puede producir enfermedad pulmonar que se llama secundaria. Se presenta tarde la hipertensión pulmonar. Normalmente
tras 10 o 15 años del diagnóstico. Eso es una enfermedad para la que tenemos que seguir haciendo screening, cribaje, incluso después de muchos años de la enfermedad, del diagnóstico de la enfermedad. Afecta al 15 al 18 o 18% de los pacientes y es menos frecuente que la enfermedad intersticial pulmonar. Es más frecuente en pacientes con esclerodermia limitada que con esclerodermia difusa, pero puede aparecer en pacientes con ambos tipos. Y se asocia con la presencia de anticuerpos anticentrómero, anti-RNP, anti-TH-TO y antifosfolípidos. Puede acortar la vida. Hace unos años se estimaba que la supervivencia a los 3 años era del 30%. Sin embargo, con los tratamientos nuevos que se han desarrollado en los últimos años y con tratamiento combinado, la supervivencia ha aumentado al 62% en los 3 años. La detección precoz es importante para el tratamiento. En cuanto a los mecanismos que producen la hipertensión pulmonar esclerodermia, se sabe que hay remodelación de las 3 capas de los vasos pulmonares, de los vasos de la arteria pulmonar. Los capilares pequeños del pulmón desarrollan una capa de células musculares lisas. Normalmente tienen solo una capa endotelial sin células musculares, pero en estos casos desarrollan células musculares. Y también hay un proceso de trombosis en las pequeñas arterias. Todo esto produce estrechez u oclusión de la luz vascular y aumento de la presión pulmonar en la arteria. En cuanto a los síntomas, son en cierta parte parecidos a los de la enfermedad pulmonar intersticial. Los pacientes presentan dificultad para respirar y a veces coloración azul de los labios, presentan cansancio, dificultad para respirar, como he comentado, y característicamente la dificultad para respirar es más fuerte, es más severa cuando se inclinan hacia adelante. Una de las cosas que tiendo a preguntarles es si se pueden atar los zapatos. Muchos de estos pacientes, en lugar de agacharse, atarse los zapatos, o me dicen, no llevo zapatos con cordones porque me ahogo cuando me agacho, o tienden a levantar el pie, llevar el pie hacia el pecho para atarse los cordones. En el examen físico miramos por hallazgos como la distensión de la vena yugular, que aumenta más de 3 centímetros por encima del esternón en el cuello del paciente. También miramos si hay un latido pulmonar fuerte en la auscultación cardíaca y a veces se ve el latido visible del ventrículo derecho. Todo esto sugiere que puede haber hipertensión pulmonar en la exploración física. Además, miramos por signos de fallo cardíaco, como edema en las piernas, fallo cardíaco derecho, como edema en las piernas, y cambios cutáneos de esclerodermia, que indican que la hipertensión pulmonar estaría asociada a esta enfermedad. En cuanto al diagnóstico, se usan primariamente para el cribaje o screening el ecocardiograma y las pruebas de función pulmonar anuales. Esto es algo que hago al principio, la primera vez que veo a cualquier paciente con esclerodermia, y que repito una vez al año, incluso si no tienen síntomas. El ecocardiograma evalúa la función cardíaca y estima la presión sistólica del ventrículo derecho y es un método indirecto de estimar la presión arterial pulmonar. Cuando estas pruebas son anormales, se recomienda evaluar para cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco es la única prueba que puede realmente diagnosticar la hipertensión pulmonar. Las demás son pruebas de screening en las que sospechamos que lo puede tener, pero solo lo puede confirmar o diagnosticar con el cateterismo cardíaco. El diagnóstico precoz es importante porque mejora la supervivencia. El screening o cribaje resulta en un diagnóstico más precoz y un tratamiento más temprano, así que se recomienda, incluso en la ausencia de síntomas. Los pacientes diagnosticados por cribaje tienen una función cardíaca mejor y resistencias vasculares pulmonares más bajas. Las guías internacionales recomiendan screening o cribaje anual con ecocardiograma transtorácico y pruebas de función pulmonar. Cuando hay una disminución del DLCO, que es más baja en comparación con la disminución de la capacidad vital forzada, se llama disminución desproporcionada de la difusión de capacidad del CO, es cuando sospechamos que hay hipertensión pulmonar. Cuando los dos bajan de forma correlativa, bajan más o menos en el mismo porcentaje, sospechamos más que puede haber una enfermedad pulmonar intersticial. Pero la única forma de saberlo seguro es hacer un escáner de alta resolución para el caso de la fibrosis pulmonar o el cateterismo cardíaco para la hipertensión pulmonar. Hay diferentes algoritmos que se han desarrollado. Uno es el algoritmo DITEC en 2 pasos, que usan variables no ecocardiográficas clínicas y variables ecocardiográficas y ayudan como una guía para decidir qué pacientes son candidatos al cateterismo cardíaco derecho. Es una prueba invasiva,
tiene riesgos, con lo cual no la podemos hacer a la ligera. Tenemos que encontrar parámetros para decidir cuáles son los pacientes que se beneficiarían, que el beneficio sería mayor que el riesgo. Las definiciones hemodinámicas de la hipertensión pulmonar hay dos tipos principales, que son la precapilar y la poscapilar. En los pacientes con esclerodermia tienden a tener dos subtipos de la precapilar: hipertensión arterial pulmonar, cuando la arteria que va de la parte derecha del corazón al pulmón se hace rígida en ella misma como consecuencia de la fibrosis, o cuando es secundaria a las enfermedades pulmonares, como la enfermedad intersticial pulmonar. Estos son los dos tipos que principalmente afectan a los pacientes con esclerodermia. En cuanto a la aproximación al diagnóstico, el tratamiento debe ser un tratamiento dirigido, basado en la estratificación del riesgo. Cuando el riesgo se considera que es bajo y moderado, se usa el tratamiento combinado, salvo en unas pocas excepciones en las que se puede usar monoterapia. Para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, la verdad es que yo confío plenamente en nuestros colegas en pulmonar. No la trato personalmente, así como la fibrosis pulmonar. Sí que empiezo el tratamiento en colaboración con pulmonar, pero puedo coger las riendas. Para la enfermedad pulmonar, para la hipertensión pulmonar, se lo dejo a mis colegas. Trabajo en colaboración cercana con ellos, pero la dejo para los especialistas en pulmón. Pero en los pacientes con riesgo alto se hace un tratamiento combinado y se recomienda incluir un análogo de la prostacyclina parenteral. La anticoagulación no se recomienda por el riesgo aumentado de sangrado en los pacientes con esclerodermia, y en los pacientes que son refractarios al tratamiento estos pacientes hay que tener en cuenta que no responden al tratamiento inmunosupresor o a los glucocorticoides. He encontrado incluso algunos médicos de atención, médicos en general, que envían los pacientes con hipertensión pulmonar, incluso algunos colegas en pulmonar, que los envían para que los tratemos con inmunosupresión, y siempre les contestamos diciendo no hay evidencia de que el tratamiento inmunosupresor o los glucocorticoides hagan nada en estos pacientes, y no queremos poner a los pacientes en riesgo. El riesgo tiene que ser siempre menor que el beneficio. Cuando ponemos un tratamiento y estos tratamientos tienen riesgo, si los pacientes hay muy poca evidencia de que vayan a tener ningún beneficio, no se tiene que empezar. Pero es una práctica que algunos especialistas incluso todavía piensan que sí que se debería de hacer. Es importante hacer tratamiento de apoyo con diuréticos en los pacientes que tienen edema por fallo cardíaco derecho y con antiarrítmicos en los que desarrollan problemas de arritmias. Muchos pacientes pueden necesitar oxígeno, además de los otros tratamientos, y el ejercicio, un programa de ejercicio es importante. Se piensa que mejora la capacidad funcional, la calidad de vida y puede posiblemente aumentar la supervivencia. Vacunaciones de infecciones que afectan al pulmón, muy importantes para evitar otros problemas añadidos que puedan descompensarlo. Hay diferentes tipos de tratamientos: antagonistas del receptor de la endotelina, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, análogos de la prostacyclina, estimulador del guanilato de ciclasa, el riociguat. Normalmente se hacen combinaciones de varios de ellos. Y ya las últimas dos diapositivas, me gustaría simplemente remarcar que hay un futuro esperanzador. Hasta ahora no hay demasiados tratamientos para esclerodermia, pero creo que se está dedicando esfuerzo a intentar ayudar a estos pacientes, y estos son los ensayos clínicos que actualmente aparecen en la página web del NIH, de los ensayos clínicos que ahora mismo están reclutando activamente pacientes con esclerodermia. Hay algunos de estos medicamentos, como el belimumab y el anifrolumab, que están aprobados por la FDA para el lupus, y se ha visto basado en los efectos que tienen, que podrían también beneficiar a pacientes con esclerodermia. Y la perfenidona es un tratamiento que se ha aprobado para fibrosis pulmonar idiopática, y se está estudiando también activamente si puede ser útil para pacientes con esclerodermia. Y ya el mensaje final para acabar es que la enfermedad pulmonar intersticial y la hipertensión pulmonar son complicaciones frecuentes en la esclerodermia. Se asocian con una morbilidad y mortalidad sustancial. Es necesaria la intervención precoz y el uso de tratamientos combinados para mejorar la supervivencia a largo plazo. Es importante la estratificación de los pacientes para evaluar los beneficios y los potenciales efectos adversos de los medicamentos. No todos los pacientes se benefician de tratamiento.
pacientes con enfermedad que no progresa o en fases muy tempranas pueden no necesitar tratamiento y no queremos exponerlos al riesgo que estos tratamientos conllevan. Y finalmente decir que se necesitan nuevos tratamientos, sin duda, en pacientes con esclerodermia. Hay varios ensayos clínicos en marcha, lo que abre la puerta a la esperanza de un futuro mejor. Agradecer a la Fundación Nacional de Esclerodermia la oportunidad de presentar estos datos con ustedes hoy aquí y estaría encantada de responder alguna pregunta que tengan.